Voy a empezar a grabar. Tenés que dejar el teléfono. Ahora el micrófono. Ahí estamos. Bien. Bueno, yo les había dado como tarea esto de poder buscar sobre las etapas, las 8 etapas de las que habla Erik Erikson. No sé si lo encontraron, si pudieron Sí, sí. hacerlo. Las escucho entonces. Vamos a hacer una apuesta en común más que nada de las etapas, ¿sí? Empieza primero con la etapa prenatal, ¿verdad? Sí. Bien, ¿quién quiere hablar? La que quiera. ¿Le puedo Bueno, hacer dice una que pregunta? Sí, dale, Barbie, decime. Yo ayer le mandé un audio porque yo la verdad que mucho no entendía eso. Ajá. Porque es para que me quede claro, porque yo no sé si capaz que yo no lo entendí o no sé. Sí, La etapa prenatal es antes del nacer, sí, ¿o no? sí, Bueno, o sea, empieza desde la concepción hasta el parto, digamos. claro, sí. Em, Bueno, ahora yo hago una consulta. Yo lo que busqué de Erickson, todo lo que aparece es a partir del parto hasta los 18 meses. Sí, A mí no me estaría hablando de la parte desde la concepción, sino desde que nace el niño. porque quizás encontraste las etapas de la personalidad de Erickson. Es Ahora, que yo sinceramente di vuelta al Google y la verdad yo no sé si yo no lo entendí o no sé. Se me bueno, no sé si les pasó a todas, pero, o sea, si ustedes buscan, hay etapas del desarrollo humano de Erickson, van a encontrar, y los estadios psicosociales. claro, o estadios psicosociales, Sí, eso encontré yo, lo del de desarrollo desconfianza humano, versus claro, confianza. Sí, eso encontraste vos. Nada que ver con lo que yo les la dije misma. entonces, ¿no? Sí, sí. Claro, si ustedes buscan etapas del desarrollo humano de Erik Erikson, van a encontrar desde la etapa prenatal. ¿Alguna lo Ah, encontró así o no? Ninguna. Yo lo tengo, pero porque bueno, yo había entrado en otra clase, lo tengo acá ya marcado todo. Hoy Ah, justo se me dio un anteojo en el trabajo, pero ajá, lo tengo acá todo resumido, así que lo claro, estuve haciendo. claro. Pero bueno, no tuve tiempo de pasarlo a mi cuaderno porque tuve media la semana media complicada. Cuido a un abuelo de 98 años y Ah, así que estaba tenso bueno, tranqui, no pasa esta nada. semana, pero lo Igual, hice así. está bien, está bien. Igual esto de que ustedes buscaron en las etapas de la personalidad o del desarrollo psicosocial, creo que es, y quien empieza con confianza versus desconfianza, no está mal. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando del desarrollo evolutivo en cuanto al conocimiento, que es lo que vamos a ver hoy de Piaget, por ejemplo. Si ninguna lo encontró, entonces les voy a dictar yo. Yo lo que quería era que no dictarles todo y que sea monótono ni, ¿cómo se llama? Es la etapa Aburrido. prenatal, eh, prenatal, Sí, la otra, bueno, yo no tengo anteojo por eso. sí. Es postnatales, son 3 etapas, ¿no? No, son 8. Etapa 8. prenatal, etapa de la niñez. Yo se las dicté, creo, también. ¿Verdad? Sí, de la Ah, primera infancia, la infancia intermedia, Claro, sí. claro, sí. Bueno, un poco son vamos entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. yo tenía 3 nomás. No pasa nada. Ahí está Elian. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos acá en una disyuntiva de que no encontraron justo llegaste, las etapas de Erickson, así como yo las dicté, si no las encontraron en cuanto al desarrollo psicosocial, algo así, y no encontraron con el mismo nombre de lo que yo les leí. No sé qué encontraste vos, si es que encontraste algo. No, yo, eso por ahí lo habrá pedido a lo último. Yo me desconecté antes Ah, del bueno, registro. bueno. Ah, tenés razón, sí, te desconectaste antes. Bueno, ¿qué Me pasa entonces? desconecté antes y no llegué a ver qué pidió. Ahora lo voy a anotar, igual ahora lo busco. Bueno, no importa, entonces vamos a hacer una cosa, les voy a dictar. Sí, Las etapas del desarrollo humano de Erickson empiezan con
la etapa prenatal. Y algo que me preguntaba Barbie, que me preguntó también ayer, empieza con la etapa prenatal porque los estimuladores tempranos podemos trabajar desde la etapa prenatal, o sea, desde el embarazo de una persona, ¿sí? En el embarazo también se estimula al niño y todo lo que le llega al niño como estímulo, en el embarazo es favorable, es positivo o puede ser negativo, ¿sí? Si hay, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, riesgo ambiental en un embarazo, entonces el niño puede sufrir consecuencias por ese riesgo ambiental que vive la madre. Todo lo que sucede desde la concepción en torno a ese niño directamente va a influir sobre él, sobre su desarrollo. Por eso es que Erickson, cuando empieza a hablar de las etapas del desarrollo humano, empieza a hablar de la etapa prenatal. Vamos a hacerlo cortito, porque yo lo que no quería era esto de tener que estar dictándoles para que no sea aburrido, porque después vamos a ver las etapas de Piaget, ¿sí? Que ya un poco habla más del desarrollo cognitivo, cómo es que va adquiriendo el conocimiento el individuo. Nosotros hablamos de bebés, pero él habla como antes, desde el niño, del sujeto ya. Entonces, etapa prenatal, primero, pongan Erik Erikson, etapa prenatal, etapas de 8 etapas del desarrollo humano. Quizás sé que la hace más larga porque Piaget vamos a ver que tiene 4, Freud también tiene 4 o 5 etapas. Etapa prenatal comprende desde la concepción hasta el parto. Y es la etapa donde el ser humano es altamente vulnerable. ¿Cómo? Es altamente vulnerable a las influencias ambientales. Esto es lo que yo les decía, todo lo que suceda en el entorno de ese embarazo directamente va a influir sobre el niño. Vulnerable. A la influencia, a las influencias ambientales. Vale. La etapa 2 es la etapa de la niñez. Ponemos etapa de la niñez. Sí. Etapa 2, etapa de la niñez. Y comprende desde el nacimiento hasta los 3 años. Y pongan, se caracteriza por la fase donde comienzan a controlar los esfínteres ¿A controlar? los esfínteres y los músculos. En esta etapa el niño es dependiente
y su desarrollo físico es muy rápido. Luego, la etapa 3 es la etapa de la primera infancia, la va a llamar Erickson. ¿Etapa? De la primera infancia, y es de los 3 a los 6 años. Pongan, los niños comienzan a relacionarse con el entorno y con sus pares. ¿Comienzan? A relacionarse con el entorno y con sus pares. Coma. Estoy resumiendo todo lo que más puedo. Mejoran sus habilidades motrices. Coma, aumentan el autocontrol. Coma, son más independientes. Y su comportamiento es egocéntrico. La siguiente etapa es la de la infancia intermedia, así se llama, infancia intermedia. Comienzan a adquirir el pensamiento lógico. Ah, perdón, comprende entre los 6 y los 12 años, no les dije eso, importante. Lo cronológico. Perdón. ¿Comienzan? A pensar en forma lógica o a desarrollar el pensamiento lógico, creo que se los había dicho así. Se desarrolla el lenguaje y la memoria. Coma, se crea la autoestima. Y el crecimiento físico es más lento. Etapa de la adolescencia es la siguiente. Y comprende entre los 12 y los 20 años.
donde se busca la propia identidad. Y los cambios físicos son significativos. Vamos a nombrarlos así rapidito porque ya no trabajamos nosotros como estimuladores en esas etapas. O por lo menos en ¿Los esta de la cambios físicos adolescencia. son? ¿Cómo? No, ya está, ya está. Ah. Pero, como yo siempre digo, muchas veces pueden trabajar ustedes en estimulación con un niño con un desarrollo cognitivo intelectual, digamos, de 6 años, y quizás su edad cronológica es de 15 años. Entonces, la estimuladora temprana trabaja desde el desarrollo cognitivo de ese niño, ¿sí? Más allá de la edad cronológica. Entonces nos puede pasar de trabajar con un adolescente y uno tiene que comprender el desarrollo humano, ¿sí? De esa persona, de ese paciente. Seguimos. La siguiente es etapa adulta temprana, que es la sexta, si no me equivoco. No las tengo enumeradas. Sí, es 6. Sí. Es entre los 20 y los 40 años. El desarrollo de la identidad y la capacidad intelectual se vuelve más compleja. Luego tenemos etapa adulta intermedia, entre los 40 y los 60 años. Donde el desarrollo del ser humano, dice Erickson, llega a su punto final Perdón, me quedé en desarrollo. del ser humano, llega a su punto final o culmine. O sea que hasta los 60 años se puede crecer, según Erickson, o hay crecimiento del ser humano en todas sus áreas. Y la última es la edad adulta tardía, así la llama, luego de los 65 años. Donde debería producirse la aceptación en la vida. La aceptación. Sí. De la vida. Creo que ahí terminamos ahí. Bien. Bueno, eso era lo que yo quizás no me expresé bien, porque seguramente tiene que haber sido un error mío, porque ninguna puedo encontrarlo así, como las etapas del desarrollo humano de Eric. Pero bueno, esas son las etapas, ¿sí? Las que habla Eric, que quizás es el padre del psicoanálisis, por decirlo de alguna manera. O el padre de la psicología evolutiva, no del psicoanálisis. Me equivoqué.
el padre de la psicología evolutiva, ¿sí? Fue el primero que empezó a hablar sobre el desarrollo del ser humano y sobre cómo iba cambiando psicológicamente el comportamiento, la conducta del ser humano. Siempre pensando en la edad cronológica y en los cambios que se producen en el sujeto. Lo que hoy vamos a ver, y por eso les pasé el video, es... esperen que voy a compartir pantalla. Es en el libro Las etapas de Piaget. Listo. Sí. Bueno. Vamos a empezar a leer desde acá. Yo lo tengo en la página 15, no sé si la que tiene el libro no tiene la misma página. Vamos a leerlos y de cada etapa yo les voy a dictar como por ahí lo más puntual. Si ustedes quieren tomar nota, no hay problema, si quieren tomar apuntes, pero si no yo les dicto quizás lo más puntual. Dice, el sujeto en desarrollo va generando diferentes estructuras y esquemas mentales, y de eso es lo que hablaba el video que les mandé, que le permiten explicar el mundo a partir de su propia actuación sobre él, siendo la acción y interacción del sujeto con el medio necesario para que exista desarrollo. El menor actúa en base a dos funciones principales: la organización, entendida como la tendencia a elaborar estructuras mentales progresivamente más complejas, y la adaptación, que a su vez puede surgir como asimilación de la nueva información, como algo añadido a lo ya conocido, acomodación de los ya conocido, o acomodación de los esquemas preexistentes a estas si es necesario cambiarlos para adaptarse a la nueva información. Esta teoría supone que a lo largo del desarrollo van surgiendo cada vez más capacidades y esquemas de pensamiento más complejos, pasado en sujeto por diversos estadios o periodos del desarrollo. Para este autor, lo biológico orgánico impera sobre lo social, dependiendo y siguiendo el aprendizaje al desarrollo. El autor identifica el periodo sensorio-motor, en el que los esquemas meramente reflejos de la interacción duran aproximadamente hasta los 2 años. El preoperatorio, en que empieza a aprender a usar símbolos y abstracciones entre los 2 y 6 años, el de las operaciones concretas, entre los 7 y 8 años, en la que aparece la capacidad de hacer diferentes operaciones mentales y resolver problemas lógicos, y el de las operaciones formales, en que ya se da a partir de aproximadamente los 12 o 15 años, un pensamiento hipotético deductivo y una capacidad de abstracción compleja, típico de adultos, Piaget y las 4 etapas del desarrollo cognitivo. Las fases del desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de 4 periodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas 4 fases principales quedan enumeradas y explicadas brevemente a continuación. Dice, etapa motora, ya se acabó el tiempo. Etapa motora o sensorio-motriz, o sensomotriz. Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples. Quiere decir que etapas, si van a escribir, etapa sensorio-motriz o motora o sensiomotriz, pongan de 0 a 2 años. ¿Sí? Lo que define esta etapa es la obtención del conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. Si nosotros pensamos en la estimulación temprana, es sumamente importante que haya una primera estimuladora o un entorno favorable, ¿sí? La primera estimuladora dijimos que era la madre o ese entorno primario. Mucho más si hay estimulación extra que viene de la estimulación temprana.
de los 0 a los 2 años, el desarrollo del conocimiento de un individuo viene desde la interacción con el otro, desde la interacción con su medio, con su entorno. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones con objetos, personas y animales cercanos. Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un comportamiento egocéntrico. Otra cosa importante para notar, comportamiento egocéntrico, en el que la principal división conceptual que existe es la que separa las ideas de yo y de entorno. Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. A pesar de que en la fase sensorio-motriz no se sabe distinguir demasiado entre los matices y sutilezas que presenta la categoría de entorno, sí se conquista la comprensión de la permanencia de objeto, es decir, la capacidad para entender que las cosas que no percibimos en un momento determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello. ¿Qué está hablando acá sobre la permanencia de objeto? Otra cosa importante para anotar. Se adquiere la capacidad de la permanencia de objeto, ¿sí? Del concepto de permanencia de objeto. Esto que creo que yo les decía en la clase pasada, que jugamos las mamás y las estimuladoras al cuco, al decir me tapo y no está, y después me destapo y está, ¿sí? O ponemos un muñeco y lo tapamos y no está más, y después vamos, acá está. Eso es enseñarle al niño la permanencia de objeto. El objeto desaparece, o la persona desaparece, pero vuelve. Quiere decir, no es que desapareció y ya no existe más. Mediante ese juego, ese simple juego que en algún momento seguramente se han cruzado, que han hecho o que les han hecho a ustedes mismas, el bebé internaliza este concepto de la permanencia de objeto. ¿Sí? Algo que no dije desde el principio. Vieron que al principio, cuando empezamos a hablar de las etapas evolutivas del conocimiento de Piaget, habla esto de la asimilación y acomodación, que es el video que yo les mandé. Piaget cree que la persona, el sujeto, el niño, aprende y desarrolla su conocimiento a partir de estructuras, que cada vez van a ser más complejas, ¿sí? Como que todos esos muñequitos que se veían en el video son todas ideas que forman un concepto, y que por ahí viene otra idea que viene a cambiar toda esa estructura, y se necesita asimilar y acomodar para que el concepto sea más grande, sea más abstracto, sea más complejo. ¿Se entendió el video? ¿El que mandó? Sí. Sí. Ah, bueno. Sí, profe, sí se entendió. Porque, digamos, es bastante... Esperen que alguien me escribió, ¿no? Alguien de ustedes. Ah, Eliana, pero ya entraste, menos mal. Recién te veo, lo que pasa es que yo me desconecto del teléfono y no me fijo en el WhatsApp. No, está bien. Perdóname. Y ahora vi que decía en el grupo, digo, capaz que hay alguna de las otras chicas que no entraron. Por ahí es un video bastante simple de dibujitos, pero muestra realmente lo que quiere pensar, o lo que viene a pensar, a plantear Piaget. Esto de que el individuo aprende a través de estructuras que va acomodando todo el tiempo, y que esa nueva idea también es parte de la asimilación, de una nueva asimilación, ¿sí? Entonces, si pensamos en la etapa sensorio-motora, lo principal es que el individuo aprende a través de la interacción con el entorno, con ese entorno primario, que si nosotros pensamos en los factores de desarrollo que pueden alterar el desarrollo de un niño, podemos pensar en el riesgo ambiental, que hablábamos la clase pasada, y si hay riesgo ambiental y no hay un entorno favorable, el niño puede no adquirir conocimientos, por ejemplo. ¿Sí? Si no hay un entorno, quizás no hay ni violencia, ni mucho menos, pero quizás no hay un entorno que lo estimule. Pasa mucho,
bueno, viendo el trabajo social que yo también estudio, casos y situaciones donde hay una mamá con 5, 6, 7, 8, 9 niños, digamos que siempre hay un bebé entre esa cantidad de niños que tienen, entre esa cantidad de hijos que tiene esa mamá. Y el bebé es casi como que se va criando solo. Entonces, la única estimulación que tiene es la del entorno, de los hermanos, pero no hay una mamá que se ocupa, porque tiene un montón de cosas para ocuparse, teniendo tantos hijos. Entonces, se ve mucho en esos casos donde hay familias muy numerosas y mamás con demasiado trabajo con los niños, es que falta estimulación primaria, esa estimulación que hace la mamá, que es la primera estimuladora. Eso también es riesgo ambiental, más allá de que no haya violencia, porque uno cuando piensa en riesgo ambiental, piensa en violencia intrafamiliar. No siempre tiene que ver con la violencia. La no estimulación también es parte del riesgo ambiental. ¿Se entiende cómo es el concepto? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Sigo adelante. Bien. A ver, voy a compartir pantalla. Hay una de ustedes que se fue, ¿no? Recién estaba y salió. Bueno, después me fijo. Porque yo anoté los presentes, pero seguimos. Etapa preoperacional. De la primera anotaron, esperen, de no olvidarme, antes que me olvide. De la primera anotaron que es de los 0 a los 2 años, ¿sí? Que el conocimiento se adquiere a través de la interacción con el entorno primario, ¿bien? Que el comportamiento es egocéntrico, ¿sí? Que el conocimiento se adquiere también a través del juego, ¿bien? Y que se adquiere el concepto de permanencia de objeto. ¿Se entendió esto del concepto de permanencia de objeto? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, eso es lo más importante de la primera etapa de viaje. Yo no había entendido de otra, no es que lo había entendido de otra forma. A mí me pasa que mi sobrina no tiene autismo, pero tiene casi un grado de autismo, no sé cómo se mide. Y ella tiene mucha pertenencia de un objeto de tener siempre algo en la mano. Sí. Y algún osito, algo siempre tiene que ella tener algo en la mano. Sí. Y no se lo sacás ni ahí. Antes se llevaba por ahí cosas de casa y no había forma de sacárselo. Siempre tenía que tener algo, apoyarse en algo. Claro. Y vos habías entendido que venía por ese lado, de la Que permanencia. venía por ese lado, sí, sí. No, quizás lo que tiene es como un apego o objetos de transición, que ya vamos a ver qué son. Los objetos de transición tienen que ver con el desapego con la madre. Si realmente tiene autismo, porque tiene ese diagnóstico, es muy común en el autismo que haya esta necesidad de apego, porque según los psicólogos, dicen que en el autismo hay como un desapego, una desvinculación de ese entorno primario, ¿sí? No por voluntad de la madre ni por falta de capacidad de la madre, sino porque algo que sucede en el autismo, que todavía no se puede explicar, pero que hay una Sobrina falta. no, claro, ella no es, o sea, es apegada a la madre, no es pegada a nadie, no quiere que Claro, nadie le claro. toque ni que le acerque.